Buen día, soy Lidia Rodríguez y les voy a exponer el artículo titulado Aclimatación de Drosera carnívora de hoja redonda en la radiación solar. La especie estudiada es Drosera rotundifolia y los autores de este artículo son Talek, Dobos, Babe y Yurak. Para empezar, las plantas carnívoras suelen habitar en áreas pobres de nutrientes, baja humedad y con mucho sol, como por ejemplo las turberas. Tener mucha exposición al sol significa que tienen una gran variabilidad de luz visible y radiación UV. Esto provoca que reciban más luz de la que necesitan y puede conducir a una fotoinhibición y reducción de la eficiencia fotosintética del fotosistema 2. Dando como resultado aumento de especies reactivas de oxígeno, blanqueamiento de pigmentos, daño fotooxidativo del aparato fotosintético y de otras macromoléculas que necesita. Por estas razones es que desarrolla un mecanismo de fotoprotección, la cual implica una tolerancia, una regulación, distribución y disipación de energía, además de una reparación y evitación de luz que disminuyan la absorbancia por medio de los cloroplastos. Alguna de estas es la reducción de las antenas por recolecta de luz, una mejor capacidad fotosintética para disminuir la absorción, una utilización de aclimatación a largo plazo, también la acumulación de compuestos fenólicos como flavonoides que absorben la luz UV en parte de la cutícula y epidermis. Otro tipo de fenoles, como las antocianinas, tienen función protectora contra niveles altos de radiación visible al reducir la fotoinhibición y el fotoblanqueamiento de la clorofila ante un estrés ligero. Otro de los factores importantes es su alimentación, ya que al ser plantas carnívoras atrapan normalmente insectos voladores, lo cual llega a ayudar a su crecimiento, floración y producción de semillas, en especial el género Drosera. El género Drosera se caracteriza por ser una planta vascular perenne con una distribución boreosyncumpolar. Esta tiene forma de rosetas en las hojas y en invierno tiene un hibernáculo, en las cuales son enrolladas las hojas donde van a brotar nuevas. El pantano de la hoja redonda crece gracias a la alta cantidad de sol, por lo que ella es la que utiliza más mecanismos de fotoprotección. Los objetivos de este artículo son investigar las respuestas fisiológicas involucradas en su aclimatación con diferentes niveles de luz y además definir los mecanismos de fotoprotección por alta radiación natural y espontánea. Para esto utilizaron plantas cultivadas al exterior, plantas cultivadas al interior, plantas de interior expuestas a radiación solar espontánea y las plantas en recuperación después de la exposición espontánea. Los valores que se midieron fueron los rasgos fisiológicos, los pigmentos, el rendimiento fotosintético, la eficiencia fotoquímica y contenido de compuestos fenólicos. En cuanto a qué se hizo y cómo se hizo, primero se obtuvo el material vegetal, a partir de semillas, las cuales se micropropagaron con medio de esclerosis múltiple libre de hormonas. Cuando llegaron a una altura buena, se pasaron a macetas, las cuales unas se pasaron a exteriores y otras a interiores. Las macetas que pasaron a exteriores se les registró la radiación fotosintética o PAR y radiación UV con un sensor cuántico. En cuanto a los parámetros morfológicos, solo se midió en las plantas de interior y exterior el diámetro de la roseta, el tamaño de las hojas más grandes y el número de hojas. También, como parte del experimento, algunas plantas de interior se pusieron a exposición de radiación solar, las cuales se sometieron a luz directa por 7 días, registrando su irradianza por PAR y UV. Después de estos 7 días se pasaron a un lugar de recuperación. Y para saber cuál era su eficiencia fotoquímica en el fotosistema 2, se midió el rendimiento cuántico máximo, usando un fluorómetro midiendo la superficie superior de las hojas bien desarrolladas. Para poder obtener y cuantificar los pigmentos fotosintéticos se realizó un macerado con hojas y acetona, las cuales pasaron por un proceso de centrifugación y por último pasaron por el espectrofotómetro, midiendo la clorofila A, clorofila B y carotenoides. Para la cuantificación de fenoles, flavonoides y antocianinas, se mezcló metanol con las hojas, después se incubó, se centrifugó y por último pasó por el espectrofotómetro. En cuanto a los análisis estadísticos, se utilizó con 10 variables principales. Los dos primeros corresponden a los parámetros de fluorescencia por la eficiencia fotoquímica del fotosistema 2. También se tomó en cuenta la variable de la clorofila A, la clorofila B, los carotenoides totales, la relación entre la clorofila A y la clorofila B, la relación entre los carotenos, las clorofilas,
los fenoles totales, los flavonoides totales y las antocianinas totales. En cuanto a los resultados, se dividieron en 4 grupos: las plantas de interior, de exterior, las expuestas y las de recuperación. Primero, para los parámetros de crecimiento, se demostró que en las plantas de interior tenían hojas menos rojas, mientras que en las plantas de exterior las hojas eran mucho más rojas. También se demostró, como podemos ver en la siguiente tabla, que el número de hojas es mayor en las plantas exteriores que interiores, al igual que el diámetro de las hojas. Por otro lado, se detectó una presencia positiva en las plantas exteriores y una presencia negativa en las plantas interiores de insectos y de flores. En cuanto a los parámetros de fluorescencia, se detectó que no hay una diferencia significativa en el rendimiento cuántico del fotosistema 2, ya que hay valores muy similares entre las plantas de interior, exterior y expuestas. Por otro lado, para el siguiente valor, se demostró que es un 30% más alto en las plantas de exterior, mientras que en las plantas de interior su valor es menor. De hecho, su reducción es de un 70 a un 75%. Para el caso de las plantas expuestas, ambos valores disminuyeron gradualmente, aunque no mucho. Para el caso de las plantas en recuperación, recuperó sus valores normales iniciales después de 7 días. En cuanto a los pigmentos fotosintéticos, en las plantas exteriores se mantuvo estable, mientras que en las interiores se duplicó la clorofila A y B. Sin embargo, para las plantas expuestas, disminuyó tanto la clorofila que casi alcanza los valores de plantas exteriores. Una vez las plantas en recuperación, recuperaron su valor normal de las plantas interiores. Para el caso de los carotenoides, no hubo una varianza significativa en ninguno de los 4 grupos. En cuanto al contenido de fenoles y flavonoides totales, se demostró que en las plantas de interior hay una disminución considerable de estos, mientras que para las plantas exteriores tienen valores muy altos. En cuanto a las plantas expuestas, tuvo un comportamiento variable dentro de los 7 días. Primero disminuyendo de un 25 al 30% y aumentando después hasta un 40%, casi alcanzando los valores de las plantas exteriores. Para el caso de las plantas en recuperación, se mantuvo su valor alto. Además, se demostró que los fenoles fueron los que tenían un valor mucho más alto considerando los flavonoides. Para el caso de las antocianinas, las diferencias entre las plantas de interior y exterior es de un 40%, mientras que en las plantas expuestas desde el primer día aumentó un 60%. Y para el caso de las plantas en recuperación, su valor no disminuyó. Por último, para las relaciones entre las clorofilas A y B y los carotenoides y clorofilas, se demostró que para las plantas interiores y exteriores no hay una relación significativa o una diferenciación significativa, mientras que en las plantas expuestas la relación entre ambas clorofilas es una disminución del 15 al 20% durante los primeros 3 días de tratamiento. Para las plantas en recuperación, logró alcanzar un valor similar a las plantas interiores. En cuanto a la relación de carotenos y clorofilas, las de aire libre o las plantas interiores se demostró que tenían más alta relación con respecto a las plantas expuestas, mientras que las plantas de exterior tenían valores más altos en esta relación con respecto a las plantas interiores. Ahora, en el análisis de los datos, tenemos que una talla más grande en cuanto a los parámetros morfológicos indica que la luz promueve su crecimiento. También el que haya una mayor relación entre eficiencia fotoquímica del fotosistema 2 indica que hay varios centros de reacción fotosintéticos activos, lo que refleja una mayor capacidad de conversión cuántica fotosintética y una mejor fijación del CO2. Sin embargo, se presentaron casos en los que había una baja tasa fotosintética aún con el sol. Esto se especula que pasa debido a que, al ser una planta carnívora, llega a haber un reemplazo de las células fotosintéticas por células digestivas. Y por ende, es que no se puede descartar que el alto crecimiento y la alta fotosíntesis que presenta se deba también a la disponibilidad de las presas. Por otro lado, para los centros de reacción del fotosistema 2 no funcionales y la disminución de clorofilas, ayuda a reducir la presión de excitación en el fotosistema 2, además de que se llega a disipar mejor el calor por el exceso de energía. En cuanto a las plantas de interiores, que tienen un mayor contenido de clorofila, pero menos relación entre carotenoides y clorofilas,
indican ajustes típicos en las hojas aclimatadas, debido a que requieren poca fotoprotección para mejorar la absorción de la poca luz. En cuanto a las plantas exteriores, contienen un menor número de clorofilas debido a la degradación de estas en los centros de reacción del fotosistema 2, debido a un exceso de luz visible o radiación UV. Esto contribuye a una fotoinhibición, por lo que hay una disminución de la antena de luz por aclimatación, dando como resultado reducción de la absorbancia de luz con una mayor relación de carotenoides y clorofilas, lo cual ayuda al aparato fotosintético, lo cual representa una estrategia de aclimatación ante alta luz. Para las plantas con radiación solar repentina, la eficiencia fotoquímica, así como el número de clorofilas, es muy baja, lo que indica que carecen de los mecanismos necesarios de protección contra una luz alta y radiación UV, por lo que por otro lado, los compuestos fenólicos, flavonoides y antocianinas son acumulados para lograr la aclimatación de las plantas. Los fenoles se inducen por la radiación UV y UVB, cuales actúan como protectores, protegiendo la hoja contra la fotoinhibición por radiación. Algunos de estos compuestos, como los flavonoides u otros compuestos absorbentes, protegen a las hojas de las longitudes de onda UV, aunque también se especula que logran recoger especies reactivas de oxígeno. Las antocianinas aparecen en periodos de alta presión de excitación y mayor potencial de daño fotooxidante, ayudando a reducir la luz disponible para la clorofila y absorber una proporción que no exceda a los fotones. Normalmente las longitudes de onda que pueden captar son la luz verde y amarilla. Y en cuanto Gracias a esto, podemos concluir que Drosera es capaz de aclimatarse con éxito ante alta y poca luz, cambiando sus contenidos, composición de pigmentos fotosintéticos y fenólicos. Por otro lado, el análisis PCA agrupa la información en 4 grupos generales. 1. Las plantas de interior, las cuales las agrupa por un alto contenido de clorofilas y bajos compuestos fenólicos, dando una absorción máxima ante sus limitantes. El segundo grupo son las plantas exteriores, las cuales se agrupan por un bajo contenido de clorofilas y un alto contenido de fenoles y flavonoides totales. El tercer grupo son las plantas con exposición espontánea, las cuales se aclimatan reduciendo su absorción y aumentando su fotoprotección, en especial las expuestas de 1 a 3 días, ya que tienen una baja eficiencia fotoquímica del fotosistema 2, así como bajos niveles de clorofila y fenoles, lo cual indica un estrés ligero. Y el cuarto grupo agrupa a las plantas expuestas durante 7 días, así como su proceso de recuperación, teniendo un alto contenido de antocianinas y carotenoides, como papel fotoprotector ante la aclimatación.